Buenos días con todos, todas, gracias a Dios que nos dio un nuevo amanecer. Tenemos nuevamente la oportunidad de estar en su escritura, a ver qué nos enseña hoy. Entonces vamos a orar para empezar, por favor. Padre eterno, Padre bueno, Padre celestial, te damos gracias por quién eres tú. Gracias por tu palabra que nos enseña muchas cosas, Espíritu Santo, nos guía a la verdad y estamos muy agradecidas. Ayúdanos hoy, Padre eterno, para poder escuchar algo detallado de ti para nuestras vidas. Tú conoces cada corazón presente y conoces cada situación y cada necesidad. Entonces te pido, Padre, que tú nos ayudes y nos respondas y nos animes y todo lo bueno que tú eres para ayudarnos a seguir caminando contigo. Y te doy gracias por encargarte de nosotros, por cuidar de nosotros, por amarnos. Estamos muy conscientes de que somos tus hijas, las hijas del Dios vivo, y nadie se compara a ti. Así, Padre, ayúdanos en este estudio de Jonás, en todo lo que tú tienes para con nosotros, con corazones dispuestos, oídos atentos, para escuchar y recibir lo que tú tienes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ahora, antes de empezar a leer juntas el próximo capítulo, aprendí algo esta semana pasada, para que sea un ejemplo a cada una de nosotras que nunca dejamos de aprender. Y entonces yo había dado mi lección, todo en capítulo 3 la semana pasada, ¿verdad? Y le comentaba a mi esposo una cosa que había aprendido, le estaba comentando y me comenta algo que me espantó. No me espantó así de que, oh no, tengo miedo. No, que, ¿cómo no sabía eso? Y hablábamos con Jane y otra persona el viernes, que tenemos nosotros la ventaja de tener teólogos en nuestro hogar. Y cuando tenemos una duda, una pregunta o una confusión de la escritura, vamos con nuestros esposos y nos ayudan a navegar dentro de eso por la palabra de Dios. Y fue eso una pasión. Yo creo que fue cuando el miércoles, algo así. Estábamos hablando de Jonás, cosas que había aprendido y mi esposo dijo, sí, porque eso es el cumplimiento de una profecía. ¿Qué? No sabía. Entonces vamos a retroceder un poco a Jonás 3, versos 1 y 2. Jonás 3, 1 y 2. Y yo lo voy a leer. ¿Ok? Todos tienen la referencia, ¿ya? En su Biblia. Ok, dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Obviamente sabemos que era algo muy específico. Primera vez nos dimos cuenta que Dios manda a un israelita a otro país, a los gentiles, a predicarles. Y Dios tenía el plan de salvación para con ellos, ¿ya? Entonces, en versos 1 y 3, esto es lo que aprendí. Es un cumplimiento de la profecía del plan de Dios de incluir a los gentiles, los no judíos, en la salvación. Eso ha sido su plan desde el principio, ¿no? Todo incluso Dios escogió su pueblo para servirle a Él, para ser los mensajeros, pero eso fue al principio. En el futuro incluyó a los gentiles y gloria a Dios, yo soy una, ustedes también, fuimos incluidos en eso. Ahora, vamos a ver en Oseas, capítulo 2, 23.
Oseas es antes de Jonás, unos 2, 3 libros. Oseas, capítulo 2, versículo 23. Sí, 2:23. Entonces, dice así en Oseas 2:23. Dice, las sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. ¿A quién se refiere? Tú, al que no era mi pueblo. Jonás fue enviado ¿a dónde? A Nínive. ¿Quiénes están en Nínive? ¿Judíos? No, los gentiles, ¿no? Entonces, aquí está una profecía que Dios está cumpliendo con Jonás en Nínive. Porque de no llamarlos mi pueblo, ahora les va a llamar mi pueblo. Y dice, diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Un cumplimiento de la profecía de Oseas está en Jonás. Y eso no sabía. Entonces, cuando dice en verso 23, ahí en Oseas, la sembraré. La futura restauración de Israel es descrita ahora usando el significado de los nombres de los hijos de Oseas y Gomer. El primer hijo, Jezreel, significado Dios sembrará. Y él dice, tendré compasión. Los nombres de los otros dos hijos, Lo-ruhamá y Lo-ammi, Oseas 1, 6 y 9, son usados en forma repetida para dar más fuerza al mensaje. Tendré compasión de lo que no recibió compasión y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Entonces, tú eres mi Dios, dice ahí en ese versículo. En relación con el cumplimiento de estas promesas, vamos a ver en Romanos 9, 23 a 26. Pueden escribirlo porque hay otra referencia, ¿ya? Y primera de Pedro 2, 9 a 10. La primera es Romanos 9, 23 a 26 y primera de Pedro 2, 9 a 10. Entonces, vamos a ver esos versos, por favor. Estamos saltando del Antiguo Testamento, estamos viendo que es un cumplimiento de la profecía y Jonás es el misionero que es enviado a los gentiles. Y gloria a Dios. Y ahí empieza la salvación ofrecida a otros fuera del pueblo escogido de Dios, a Israel. Entonces, Romanos 9, 23 a 26. Vania, ¿tienes Romanos 9, 23 a 26? Por favor, ¿puedes leerlo? Romanos capítulo 9, versículo 23 al 26. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Amén, porque ese es el principio que vimos en Jonás, de que nosotras también estamos incluidas para esa salvación, recibir esa misericordia, ese perdón, ser parte del pueblo escogido de Dios. Ahora, primera de Pedro 2, 9 a 10.
Primera de Pedro 2, 9 a 10. Hermana Nilda, ¿quiere esa? Sí. Por favor. Primera de Pedro, capítulo 9. El pueblo de Dios. Mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios y gloria a Dios, hermanas, porque es algo que no es obra de uno, no es algo que yo pudiera merecer, no es algo que ustedes pudieran merecer. Somos escogidas por Dios y hemos visto esta profecía en el Antiguo Testamento que también en Oseas hablaba, era comparación de una familia. Si saben un poco la historia de Oseas, oh cuánto Dios lo manda a cumplir y a hacer como un cuadro de su misericordia, de su amor, como Israel siempre iba detrás de otros dioses, idólatras eran, y usó al profeta Oseas como ejemplo del amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios para traerlos de nuevo para con Él mismo. Y ahora, en el Nuevo Testamento, vimos que somos pueblo escogido. En el futuro no vimos, ellos no vieron. Nosotros vemos por ver la historia. Ya ha pasado, ya es una realidad. No tenemos nada más excepto lo que dice la palabra, el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. Y dice aquí en 1 de Pedro, verso 9, dice, sois linaje escogido. Ahí está, nuevamente, Él nos elige, Él nos llama, ¿no? Y por medio de la elección de Dios, los creyentes son miembros de la familia de Dios que heredan sus promesas y bendiciones. Es por su decisión, la decisión de Dios para con nosotros. Y también que dice ahí en el mismo verso, que pero ahora sois el pueblo de Dios, no habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Era una promesa aún en los tiempos de Pablo, porque él y Pedro, porque ellos eran los mensajeros para el pueblo con esa buena noticia que ya se estaba más y más realizando en los gentiles, ¿ya? Pablo fue un instrumento escogido para los gentiles. Él era judío, él ya era salvo, él tuvo una experiencia maravillosa, ¿no? Confrontado literalmente, espiritualmente, físicamente con el Espíritu Santo, y de ahí fue una nueva persona. Pero el real sacerdocio, dice, los creyentes han sido llamados a ministrar y reinar con Cristo. Entonces, eso es nuestra tarea aún. El hecho que hubo la oportunidad de evangelizar ayer, es parte de ese mandato que tenemos, es parte de esa tarea que Dios nos da, nos deja, y hay que cumplir. Punto. Sin detenernos, sin pensarlo, decir, ¿sería la voluntad de Dios? Amén, sí lo es, en cada momento. Entonces, eso es muy importante. La hermana Benny, subiendo, sabes que es muy largo subir hasta el cuarto piso. La hermana Benny me comentaba de su esposo que le regaló una Biblia, le estaba ministrando al watchman de la universidad, que siempre nos ve, entonces, hola, buenos días, ¿cómo está? Muy amable, ¿no? Y entonces que su esposo
le dio una Biblia, le estaba ministrando, y ese es nuestro deber. No es esperar que hay un grupo, no es esperar que es organizado, no, en nuestro caminar hay que compartir el Evangelio. A la señora que estaba riendo también. Igual, amén. Amén. Es nuestro deber, es muy normal, natural, ¿no? Para nosotros, el gozo que tenemos nosotros, el conocimiento que tenemos del Señor, ¿cómo no vamos a compartir ese tesoro con otras personas? Así que eso es lo que aprendí esta semana pasada, y gloria a Dios, porque ahora ustedes también pueden conectarlas. Todo el hilo, ¿no? El hilo en la Biblia, en cómo Dios siempre habla y cumple, promete y cumple. Así que, gloria a Dios, Él es fiel. Ahora, dicho eso, vamos a seguir con Jonás, capítulo 4. Gloria a Dios. Ahora vemos algo más detallado de Jonás, que no es muy placentero, es más obvio su desobediencia, su egoísmo, muchas cosas, ¿no? Entonces, en Jonás, capítulo 4, vamos a leer versos 1 al 8. Vamos a concentrarnos en versos 1 a 8. ¿Todos tenemos Jonás 4? Sí. Hermana Beni, ¿puede leer? ¿Puede leer? Vamos a empezar a tomar turno y leer un verso cada una, por favor. Gracias. ¿Empiezo? Sí, por favor. Ok. Capítulo 4 del libro de Jonás, verso 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quitas la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Verso 4. Pero el Señor le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Verso 6. Sí. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Qué exagerado. Ahí vamos a parar, por favor. Era solo hasta al 8. Qué humano, ¿no? Siendo profeta de Dios, esperábamos algo mejor, ¿no? Como siervo de Dios, escogido de Dios, quizás lo consideremos un poco más alto.
pero igual, normal, como un humano, ha demostrado su humanidad. ¿Verdad que sí? Bueno, y nosotros como yo estoy diciendo, ay, como su nivel, escogido, siendo profeta, pero igual normal, es humano. Y en eso podemos identificarnos con él, este siervo de Dios, que de veras en nuestro caminar con Dios también. Yo me identifico con Jonás. Ay, sí, me enojó. Me he enojado. No tanto en estos días, ¿no? En estos tiempos más cerca al Señor estoy que antes. Y sé más, ¿no? Entiendo más, aplico mejor, por decirlo así, aplico mejor la palabra, sus principios. Pero sí nos podemos identificar que tiene que ser así, así, ay, aquí me muero, mejor mátame, ay, no, que... ¡Wow! Como mujeres tendemos a ser muy dramáticas, ¿no? Yo no sé de los hombres, pero las mujeres, ¿sí? Sé de Jonás, fue muy dramático. Pero dicho eso, tenemos épocas en nuestro caminar que hemos pasado semejante cosa. Quizás no el enojo y no con el sol, no estamos desmayando. Todo eso es un detalle, pero nos identificamos con este siervo que mejor decir, perdóname, Señor, ¿no? Perdóname, Señor, porque no nos queda otra mejor. Entonces, es interesante que empezara este capítulo, se enoja, se desagradó, dice mi versión, pero como leyó la hermana Benny, dijo, ¿cómo leíste? ¿Cómo es en tu versión, por favor? Verso 1. En mi versión 1 dice así, este cambió de planes molesto mucho a Jonás, molestó mucho a Jonás y se enfureció, dice. Vaya, exacto. En mi versión dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. No me gusta su versión mejor, porque es más viva, ¿no? Pero ahí no hay duda de lo que Jonás está pasando y cómo sus sentimientos los deja sueltos, ¿no? Pero le incomodó, le desagradó que Dios en su plan alcanzó al pueblo de Nínive. Recuerdan, estuvieron ayunando, el rey puso hasta los animales a no beber ni agua, todo eso, porque era un milagro de Dios que Él cambió los corazones de estos gentiles. Entonces, esto le ha enojado a Jonás, le ha desagradado a Jonás. ¿Y por qué? Dice, parece incomprensible esta actitud de Jonás ante el éxito que tuvo su mensaje predicando a Nínive. Su orgullo nacional, su predisposición a creer que los ninivitas merecían el castigo anunciado impidió que Jonás pudiera apreciar el arrepentimiento de esa ciudad. Tampoco pudo comprender la misericordia de Dios hacia ellos. Aquí estamos. ¿Quién somos nosotros para cuestionar? Porque es lo que está haciendo Jonás. Cuestionar a Dios y su plan. No es, Dios, ¿por qué quieres hacer eso? Por Dios, no. Se enfureció, se enojó el profeta porque no quería que sucediera. Conoce a Dios suficiente, que es clemente, lento para la ira, grande en misericordia, pero no quería que lo alcanzara este pueblo. ¡Wow! ¡Qué egoísta! ¡Qué egoísta! Y se enojó, se enfureció, según la versión de la hermana Benny. Ahora, hay un verso en el Nuevo Testamento, pueden apuntarlo, es en Efesios 4,
26. Ahí nos dice algo muy importante del enojo. Dice en Efesios, yo lo voy a leer, Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, tenemos oportunidad de enojarnos. Tenemos ocasión que nos enojemos. Pero, aquí está un pero muy importante. No pequéis. Porque podemos enojarnos indignamente en algo que no es justo. Alguien ha hecho algo que no es justo, le llamamos la atención, algo así, pero no pecar, no decir, pero estamos hablando contra, estamos compartiendo, estamos siguiendo con el enojo. No, el ejemplo de eso es Jesús. Él tenía indignación justa, ¿ya? Él es nuestro ejemplo. Él se enojó. ¿Me pueden dar un ejemplo cuando él se enojó? Dentro del templo, ¿qué hizo? Para mostrar su enojo, ¿qué hizo? Botó, revolcó las mesas, estuvo enojado. Ahora, ¿él pecó? En ninguna manera. No pecó. Les llamó la atención, era su casa, la casa de oración, la casa de su padre. Tenía celo por lo que estaban haciendo equivocadamente y les llamó la atención fuertemente, no pecó. Ahora, nosotros no vamos a voltear mesas, no creo. no vamos a tener esa oportunidad ni pensarlo, ¿ok? Jesús estaba en su deber. Nosotros, el ejemplo, el principio para nosotras es que podemos airarnos, podemos enojarnos, pero de ahí no pecar. Y conocemos qué es pecar, qué no es pecar. No vamos a maltratar a nadie, no vamos a hablar mal de nadie. Si es con una persona, vamos a ir con esa persona, le vamos a hablar, vamos a razonar, pero no vamos a pecar. Eso es el principio bíblico que nos enseña en Efesios 4:26. Ahora, vamos a regresar al verso 2, a Jonás 4:2. Y mira esta oración, qué diferente la oración, ¿no? De la oración en el primer capítulo cuando estaba pidiendo socorro a Dios, ¿no? O en el 2. Verso 2, y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, ahí nos da la razón por qué huyó a Tarsis. No sabíamos la razón hasta este momento. Conoce a Dios y su clemencia y por eso no quería obedecer. No quería esa misericordia que le alcanzara esa salvación a Nínive. Entonces se iba a esconder de su presencia, ¿verdad? Que no le trabajó muy bien. Y ahora esta oración es un poco, ¿cómo diría? Es honesto, por supuesto, pero mejor ir y seguir como la corriente de Dios. ¿Por qué vamos a ponernos contra Dios? ¿Verdad? Mejor vamos a obedecer. Su desobediencia era más por su patria. No quería inclusión a otros pueblos, a otros que no eran judíos. Era algo muy egoísta, muy egoísta. Necesitamos
salir nosotros de ese egoísmo. No hay lugar en nuestras vidas para ser egoístas. Y aquí Jonás es transparente, es una buena cosa, pero en su transparencia también vemos su soberbia, ¿ya? Conociendo a Dios, no quiere obedecerle y ser un instrumento en las manos de Dios para el alcance de Nínive. Entonces, en esta oración muy distinta, cuando dice en verso 2, oró al Señor, la oración de Jonás refleja su impaciencia y frustración ante lo grande y amplio de la compasión de Dios. Él sabía que Dios es clemente y compasivo y que si los asirios se arrepintieran, Él extendería su misericordia hacia ellos. Pero el profeta no quería tener parte en este proceso. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que Él tomó una decisión, conociendo a Dios, conociendo el plan de Dios, y que era la posibilidad de alcanzar a este pueblo, no quería obedecer. Él no quería ser parte. Y eso me da mucha tristeza, porque de veras nosotras ahora necesitamos reconocer que somos parte del plan de Dios, al alcanzamiento de otras naciones. Dios nos llama a eso, y si no podemos salir físicamente, hay otros métodos de hacerlo, y Dios abre esas puertas, ¿ya? Él es fiel a su plan, Él va a respaldar su plan, va a hacernos saber su plan, va a respaldar a su plan y a los que Él envía para cumplir ese plan. Entonces, Jonás, vimos en el primer capítulo también, segundo capítulo, que Dios es clemente, misericordioso, lento para la ira. Entonces, Jonás no tiene eso fuera de su pensar, de ese conocimiento que tiene de Dios. Y eso nos recuerda otros versos que vamos a estar leyendo, porque Jonás conocía muy bien el carácter de Dios. Entonces vamos a ver otros versos, referencias de que nos recuerda quién es Dios. Algunos hemos leído cuando estudiamos el primer capítulo, pero primero vamos a apuntar las referencias y luego vamos a tomar turno cada una de leer ciertas escrituras. Primero, Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. También Números 14, 18. Números 14, 18. Y luego Nehemías 9, 17. Nehemías 9, 17. Salmo 86, 15. Salmo 86, 15. Y Salmo 103, 8. Salmo 103, 8. También Salmo 145, 8. Salmo 145, 8. Y obviamente Jonás 2, 13. Jonás 2, 13. Algunos de estos versos vamos a leer. Les voy a asignar a todas una parte, ¿sí? Dejamos con la hermana Juana para eso. Ya, si tienen preguntas, pues. Ok, la hermana Juana, por favor, nos va a leer Éxodo 34, 6 a 7. Hermana Janie, por favor, Números 14, 18. Silvana, por favor, Nehemías 9, 17. Hermana María Antonieta, Salmo 86, 15.
Yo voy a leer el Salmo 103:8. Vania, por favor, Salmo 145:8. Hermana Nilda, Joel 2:13. No, Joel o Jonás. Jonás. Oh, wait. Es Jonás. No, yo creo que es Joel. Ya, disculpe, es Joel. Joel 2:13, por favor. Joel 2:13. Ok, entonces todos tenemos nuestra referencia para leer y por favor en voz alta. Ok, empezando con la hermana Juana. Todo esto es el punto de que Jonás reconoce el carácter de Dios, porque otra vez está hablando de quién es clemente, misericordioso, sí, compasivo. Ok, Éxodo. Mira, Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Otra vez, muy importante, él es compasivo y piadoso. Esos son las palabras que van a ser enfatizadas en el resto de estos versos, ¿ya? Pero me gusta cuando dice en verso 7, Él guarda misericordia a millares. Es un hecho. Nosotros no tenemos por qué decir ellos sí y ellos no. De ninguna manera. Él es Dios, ¿ok? Entonces, hermana Janie, números 14, 18. Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Amén. Significa tercera y cuarta generación, ¿ya? Eso, igual. Perdona la iniquidad y la transgresión. Él es lento para la ira, abundante en misericordia. Amén. Nehemías 9, 17. Rehusaron escuchar y no tuvieron presente las maravillas que hacías entre ellos, sino que endurecieron su cerviz y en su rebelión designaron a un caudillo que los volviera a la esclavitud. Pero tú eres Elohim, presto al perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y no los abandonaste. Amén. ¿Qué estamos aprendiendo o por lo menos nos recuerda la palabra de su carácter, el carácter de Dios? A ver, misericordioso, compasivo, lento para el enojo, grandioso en misericordia. Amén. Eso debe ser algo muy presente en nosotros. Algo de su carácter que nos ayudaría en todo nuestro caminar. ¿Ok? Hermana María Antonieta. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Amén. Amén. Y Salmo 103, 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Amén, Hilda. Joel, en capítulo 2, versículo 13. Amén. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Así es. Entonces, tanto como nos recuerda cada estos pasajes de la Biblia, Jonás estaba muy consciente de este carácter de Dios, y aún así mejor decidió no obedecer. Y mejor para nosotros es obedecer, porque Él es quien es. Nadie lo cambia, Él no va a cambiar, ni un para Jonás, que tuvo esa rebeldía y esa, ¿cómo diría? ¿Qué es la palabra? Confrontamiento con Dios, soberbia, ¿no? De decir, no, mejor me voy a Nínive, digo, a Tarsis. Pero es algo que a veces nosotros nos podemos poner así tercas, ¿no? A veces, mejor no. Mejor tomemos el ejemplo de Jonás y evitar toda la desobediencia y alcanzar al pueblo escogido que Dios ha puesto para alcanzar. Por nosotros, por el vecino, por el watchman, por todos, ¿no? Eso es mejor. Pero aquí es muy importante lo que leyó la hermana Nilda: rasgad vuestro corazón. Y no las vestiduras, no de afuera, porque en ese entonces, sí, así se daban cuenta, estoy disgustado, hay ayuno, es una fuerte situación que estoy pasando. No, Dios pide que sea nuestro corazón, cómo pensamos, cómo decidimos. Entonces, mejor tomar la decisión apropiada según el Señor, mejor obedecer. Entonces, Él es compasivo y clemente. Dios está dispuesto a responder aun cuando su pueblo no lo merezca, según leímos en Nehemías. El arrepentimiento normalmente debe ocurrir primero para que se derrame la gracia de Dios, pues Dios es clemente y compasivo y concede su gracia ante un genuino arrepentimiento. Lo bueno de que es lento para la ira, la actitud compasiva de Dios hace que retenga el juicio tanto como sea posible, pero llegará la hora cuando éste sea inevitable, según 2 de Pedro 3:9. Él es abundante en misericordia. La gran misericordia de Dios se muestra en acciones que son a la vez clementes y llenas de compasión. A veces el término misericordia, que en hebreo es hesed, se traduce como lealtad, recalcando la lealtad al pacto con Dios, según Oseas 6:6. Pueden apuntar esa referencia, yo lo voy a leer. Oseas 6:6 dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Gracias. Entonces, este es muy importante, nos habla del carácter de Dios, y en todo eso fue en verso 2 que Jonás está recordando y dando a saber que él conoce todo de eso, de ese carácter de Dios. Ahora, en verso 3, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ay, pobre de mí, ay, mírame a mí, qué sufrimiento en mi desobediencia.
¡Ay! ¡Qué horror!, ¿no? ¡Qué horror! Que no caigamos en lo mismo, hermanas amadas. ¡Qué soberbia de parte de Jonás!, ¿verdad? Es obvio que en su desobediencia se está tratando de animarse él mismo por hacerle presentar su caso delante de Dios, justo. Y obviamente Dios, como nos conoce desde el interior, nuestro pensar, nuestro sentar, cuántos cabellos tengo, no tenemos en nuestra cabeza, Dios se atreve a decir esto a Dios: mejor mátame, yo quiero morir. Pero en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, ¿ya? Y Jonás obviamente no quería obedecer, y entonces da un entender de que no, el verdadero amor no se manifestaba en este momento en su vida, porque creía que por hacer lo que quería, podía, como decir, a forzarle a Dios a cambiar de pensar o plan, pero es obvio que no se puede, ¿no? Dios tenía su plan, es plan A. Pero Jonás tenía plan B, y eso nunca agrada a Dios, porque cambiemos un detalle del plan de Dios, es nuestro plan B, y mejor vamos a seguir el plan A, que es el plan de Dios, y ahí no nos vamos a equivocar, no vamos a pecar, no vamos a sentirnos aislados por nuestras acciones. Mátame mejor. Ay, no, por favor. Nosotras tenemos que estar conscientes de no hacer plan B. En cualquier situación, cualquier tarea que Dios nos dé, ¿verdad? No es aceptable tener otro plan. ¿Ok? Ahora, en versículo 4, y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué inmaduro! ¡Qué posición! ¡Qué soberbia! No tenía razón para enojarse. No tenía ninguna razón. Y entonces en verso 5, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucediera en la ciudad. Imagínense. Dios logró su método. Era milagro de Dios, alcanzó el pueblo y se arrepintió Nínive, ya el pueblo. Ahora, ¿por qué propósito? Qué raro, ¿no? Que fuera Jonás, ok, Dios cumplió su plan, yo no quería, no quiero todavía, voy a sentarme afuera a ver qué más pasa. ¿Por qué? Voy a esperar. ¿Qué quiere esperar? ¿Se han preguntado? Sí, yo pienso que Jonás estaba muy turbado, estaba dominado emocionalmente. Primero era su desobediencia y también era un sentimiento de autoculpa. Él sabía lo que estaba pasando frente al Señor. Era odioso y estaba esperando venganza. ¡Exacto! Ahí está. Yo decía, ¿por qué? No tiene sentido. Dios se ha cumplido. ¿Qué espera Jonás? Espera venganza. ¡Qué horror!, ¿no? La humanidad de este profeta. Dice en el comentario, dice: Jonás tenía planes de quedarse por el resto de los 40 días esperando que la bondad de Dios cesara y viniera el juicio anunciado por él. Quería venganza. La destrucción de Nínive sería un mucho mejor reporte en Samaria que su liberación. ¡Wow! ¡Qué cosa! Entonces, R.C. Sproul dijo sobre este verso 5, agradecido por su propia liberación, Jonás todavía se negaba a aceptar de los ninivitas, esperando que el Señor ejecute el juicio. Jonás deja la ciudad y se va hacia un lugar con una vista desde la cual puedes ver su destrucción. No sucede, pobre Jonás.
fue decepcionado porque Dios no Se quedó se arrepintió, se quedó con las ganas, pobrecito. Estaba en zona muy Hasta, cómodo. y sí, incómodo, muy incómodo por su decisión. Pero qué lindo que lo que Dios hace en 6 y 7. Dios dispuso una planta que creciera, lo cubre y todo. Y luego en 7, Dios dispuso un gusano. Ah, qué sentido de humor de Dios, ¿no? Y luego O sea, aún... quería probarlo. Sí, ¿verdad? Quizás cambie su actitud, pero en el 8 y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano. Y el sol hirió a la cabeza de una... Imagínense, no sé si era calvo como mi esposo, eso sí sería un sufrimiento en el sol. De veras, no es agradable para nada. Entonces, Dios dispuso una hoja, Dios dispuso un gusano, un sol, un viento sofocante. ¿Y Jonás qué? Dijo allí en el 8, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Todavía estaba muy disgustado el pobre. Seguía, no ha reaccionado para bien, seguía. Ay, Señor, por favor, ayúdanos a no seguir en lo mismo, ¿no? Seguía con la culpa que él había hecho. No, seguía con el hecho que Dios hizo bien. Y él todavía no se arrepienta. Pero hay dos cosas que muestra aquí, ¿no? La comodidad que el Señor le había puesto todas esas hojas grandes, Sí. En plena calor, Ya. en su zona VIP, estaba mirando la venganza, Ya. y cuando le quitó se molestó porque el sol, el viento, todo lo estaba incomodando. Y le va a seguir y se incomodando. molestaba todavía más aún. Correcto. Más aún, Por dos ¿por qué? cosas, sí. Porque no obedece, no se arrepiente. Exacto. La situación, la circunstancia, las consecuencias de la desobediencia siguen hasta arrepentirnos. Y quizás sigue una circunstancia, pero en arrepentimiento es mejor. Nuestra actitud es mejor, todo es mejor. Así que, amadas hermanas, ¿qué lección tenemos delante de nosotros por Jonás en este punto? La próxima semana vamos a terminar, vamos